¿Cómo están, queridos estudiantes? Nuevamente nos encontramos para continuar haciendo nuestras planillas y ahora lo que vamos a desarrollar es una planilla de aportes patronales. Como pueden observar, este es el formato de la planilla patronal, la cual está a cargo del empleador. Son aportaciones que el empleador debe hacer de acuerdo a un importe que se llama total ganado. Es por eso que en la anterior planilla, en la anterior clase, lo que habíamos visto es cómo se calcula el total ganado. Si nos vamos a esta planilla, como pueden observar, tenemos acá los totales ganados. Me voy a servir de esta información para poder calcular la planilla patronal. Vamos a la planilla patronal. Me interesan estos importes porque son la base de cálculo ya para los aportes patronales. Como pueden observar, lo que voy a hacer es lo siguiente. Del total ganado, voy a hacer una aportación a la Caja Nacional de Salud del 10%. Esa es la cotización mensual que hay que hacer por cada dependiente, el 10% de su total ganado. Ya tengo la Caja Nacional de Salud. El aporte a la AFP también, 4.71%, que es la sumatoria de las aportaciones que debe hacer el empleador. Así como el trabajador hace sus cotizaciones, nosotros como empleadores también tenemos que realizar la cotización correspondiente en base al total ganado de cada trabajador. Por 4.71%. De la misma manera bajamos, ponemos el formato correspondiente y tenemos los cálculos del 4.71% de las AFPs. Vámonos a Provivienda. Esta aportación es una aportación del 2% para proyectos de vivienda, que también se lo debe calcular del total ganado por el 2%. Terminamos, jalamos la fórmula y tenemos para cada uno de los trabajadores también. En el tema del Infocal, jóvenes, es un cálculo que se lo debe realizar para el tema de la capacitación al personal. Infocal significa Instituto de Formación de Capacitación Laboral, ya que está destinado a fortalecer las capacidades de conocimientos, capacidades técnicas y habilidades de cada uno de nuestros trabajadores para que estos puedan ser más productivos. Antes se realizaba un aporte del 2%, ahora se hace un aporte del 1%, pero es de manera voluntaria, porque ahora ya es privado, y como es privado ya no es simplemente un instituto, sino es una fundación de formación y capacitación laboral y ya tiene otras características. Es por esa razón que es de manera opcional. ¿Ya? Entonces vámonos a la parte de aportes patronales. Total aportes patronales, entonces yo diría que es la sumatoria de ¿qué? De este importe más este otro importe más este otro importe. ¿Sí? Si es que hubiese Infocal, también lo pueden sumar, tema de Infocal. Como pueden observar, hasta esta etapa yo ya tengo el total de aportes patronales. A continuación lo que voy a hacer es hacer las cargas sociales, pero en la parte de beneficios sociales que corresponden a cada uno de los trabajadores. Vámonos al tema del aguinaldo y el tema de la indemnización, que son aportaciones que se los realiza bajo un porcentaje que es el 8.33%, que es una duodécima, es como dividir 1 entre 12, les va a salir este porcentaje, entonces 1 de cada 12. Eso hace referencia a que se debe hacer una duodécima o una partecita cada mes, que sumadas durante los 12 meses tendrían que constituirme en un valor o en un sueldo completo, íntegro. Es por eso que se paga el aguinaldo un sueldo íntegro que tendría que ser igual a este. ¿Sí? Esa es la manera de cálculo. Vamos a hacer ese cálculo, jóvenes. Dice del total ganado por 8.33% y tenemos ese importe.
Lo que estamos haciendo es juntar esta platita para que llegado el fin de año podamos responder al trabajador con un aguinaldo íntegro equivalente a un total ganado o a un sueldo completo, ¿sí? Un sueldo completo. La indemnización igual tiene esas características, es una duodécima que se van acumulando durante los años para el día en que el trabajador se vaya a retirar y se le debiera pagar por indemnización ya un sueldo por año. Entonces también tendría que hacerse la previsión, ¿sí? Vamos a hacer ese cálculo del total ganado por 8.33% y tenemos ahí también. Vamos a poner, hablamos la fórmula, ahora sí. Ya tenemos las cargas sociales, ¿sí? En total tendríamos que ver cuánto es por concepto de beneficios sociales y cuánto es por aporte patronal. Ese es el total de cargas sociales, pero vayamos a hacer ese sumatorio. Esta previsión más esta previsión, sumamos y en total tenemos esos importes. Por un lado, el total de cargas sociales, entonces será el total aporte patronal más el total beneficios sociales de cada uno de los trabajadores. En algunas ocasiones, queridos estudiantes, lo que suele ocurrir es que hay segundo aguinaldo, ¿sí? El segundo aguinaldo, que se denomina esfuerzo por Bolivia, que tiene que estar dado obviamente de acuerdo al rendimiento del PIB. Si el PIB alcanza o sobrepasa el 4.5% del Producto Interno Bruto del país, obviamente se podrá cancelar ya un segundo aguinaldo. Con esta base de cálculo, queridos estudiantes, pueden observar que ya tenemos nuestra planilla patronal, ¿sí? Esa es la forma de determinar, no es tan complicada como la anterior, pero requiere también su análisis correspondiente para que ustedes puedan determinar y al momento de registrar contablemente tengan los importes correspondientes a cada una de las columnas, ¿sí? Ahora vamos a la planilla impositiva. Acá en la planilla impositiva o la planilla de dependientes, planilla de CEIVA, es una planilla ya en esta ocasión, a esta fecha es una planilla tributaria versión 3. Ha sufrido varios cambios, les decía ya de manera concreta en la parte normativa y demás, que ha provocado que se den mayores beneficios al dependiente y este dependiente se pueda beneficiar con el crédito fiscal de algún tipo de facturas concernientes a algunos temas específicos, ¿sí? Eso lo vamos a ver en las columnas correspondientes. Decirles que la planilla tributaria versión 3 tiene 30 columnas, jóvenes, antes eran 24, ahora tiene 30 por esas modificaciones que les acabo de mencionar, y empieza por el inciso A, el año, el periodo del cual se está desarrollando, en este caso es agosto la planilla, entonces va a ser el número 8, el código de dependiente, que se lo debe obtener a través de la plataforma de servicios de impuestos nacionales para cada uno de nuestros dependientes, el nombre o los nombres, el primer apellido, segundo apellido, siempre y cuando toda esta información corresponda, el documento de identificación de cada uno de los trabajadores, tipo de documento, si es carnet de extranjero o es carnet de identidad en el caso de que los trabajadores sean nacionales. La novedad, ¿sí? Esta parte también les decía que es sumamente importante, que ustedes lo van a considerar. Por ejemplo, la I significa incorporación, que ha habido una nueva incorporación, recién se está empezando a cotizar de un determinado trabajador vigente, de que ya comúnmente ya ha cotizado anteriormente el trabajador y se sigue haciendo, y la desvinculación, en el caso de que algún trabajador se vaya de la empresa, entonces hay que desvincular.
Eso va a suceder siempre y cuando esta sea la última planilla de ese trabajador a declarar. Y obviamente vamos a poner acá desvinculado. Estamos notificando de que este trabajador ya no va a pertenecer el siguiente mes, en la siguiente planilla ya no va a aparecer. En la parte de montos e ingresos netos, eso tiene que ver con un cálculo adicional. Los montos de ingresos netos o sueldo neto, que también se llama, es igual a ¿qué? Al total ganado menos las AFPs. ¿Sí? Nuevamente, los montos de ingresos netos son iguales al total ganado de los trabajadores menos las AFPs. Eso es lo que me está indicando. Entonces lo que tendría que hacer es ese cálculo. ¿De dónde saco el total ganado? Nuevamente me vengo acá. Acá están mis totales ganados. Me los copio. Vamos a hacer acá un pequeño cálculo para que ustedes puedan ver cómo es. Nuevamente vamos a copiar. Hay algo que no está copiando. Ahora sí. Perfecto. Ahí tenemos. Estos son los totales ganados de los trabajadores. ¿Sí? Total ganado. Dice menos las AFPs. ¿Cuántos serán las AFPs? A ver, vamos a hacer nuestro cálculo más. Acá vamos a restarle las AFPs. AFPs. A estas AFPs también tengo registrado, y si ustedes se fijan, acá están los valores calculados de las AFPs. Me voy nuevamente a la planilla tributaria. Solamente importes, lo vamos a poner con 2 decimales. Y ahí tenemos. Me dice entonces el monto de ingresos netos es igual al total ganado menos las AFPs. ¿Sí? Y hagamos esa operación. Digo entonces este valor menos las AFPs me van a dar ese importe. Hago para cada uno y como pueden observar ya tengo yo mis ingresos netos, o que también se llama sueldos netos. ¿Sí? El valor neto de los sueldos menos los descuentos de ley. Entonces estos valores son los que me interesan y son los que los voy a colocar acá. Perfecto. Ya tenemos los sueldos netos. Entonces lo que estamos haciendo, jóvenes, es recordarles, es ese cálculo que hemos aprendido de manera vertical, ahora lo estamos haciendo de manera horizontal, hacia este lado. Si hemos aprendido a hacer el cálculo hacia este lado, como pueden observar acá, que hemos hecho ese cálculo. Fíjense, es todo este cálculo de manera vertical, pero ahora lo vamos a hacer de manera horizontal. Eso se está haciendo en la planilla tributaria. Ahora, dice 2 salarios mínimos no imponibles, ya, o 2 salarios que no están alcanzados por el RC/IVA, decimos igual 2 por 2.164, ¿no? Y tenemos los 2 salarios mínimos no imponibles. En la columna L me dice lo siguiente, me dice importe sujeto a impuesto, base imponible. Entonces acá recién me está calculando la base imponible. ¿Cuál es la base imponible? Es igual a ¿qué? Acá por si acaso tienen formulitas para guiarse. Sin embargo, simplemente la base imponible es al importe neto menos el importe neto menos los 2 salarios mínimos nacionales, que vendrían a ser estos importes. Estoy restando esto menos esto, esto menos esto, esto menos esto. ¿Para qué? Para saber la base imponible sobre la cual se va a gravar el impuesto. La siguiente columna me dice eso. Me dice, a esta columna sácale el 13%, que sería el RC/IVA. Entonces saco el 13% por 13%.
Y estos valores son el 13%, jóvenes, de esta columna. Entonces ya tenemos el impuesto determinado hasta ese momento. Según lo que hemos aprendido, posterior a eso ya vienen los pagos a cuenta, ¿no ve? O sea, aquellas cosas que obviamente el trabajador tiene como beneficio para poder descontar este tributo. En primer lugar tenemos el 13% de los salarios mínimos nacionales. Vamos, el 13% de qué? Acá están los dos salarios mínimos nacionales. Por el 13% me indica que serían 563 de manera redondeada. Simplemente si ustedes le sacan acá, dice 562.64. Es lo que hemos obtenido también al momento de desarrollar la planilla laboral. ¿Ya? Entonces tenemos estos importes. Después dice impuesto neto RC-IVA. Impuesto neto del RC-IVA. Me dice resta el impuesto determinado menos este primer beneficio que estás obteniendo. Entonces hago esa resta. Este valor menos ese valor. Esto menos esto. Esta columna menos esta columna me está empezando a arrojar. ¿Sí? Acá les decía, jóvenes, hay que tener un poco de cuidado en la planilla tributaria. ¿Por qué? Porque en este caso particular, por ejemplo, a ver, vayamos analizando. Dice, este importe determinado es superior a este importe. Es por esto que hay un impuesto neto de RC-IVA por pagar hasta ese momento. ¿Sí? En este caso sucede lo mismo. Este es mayor que este. Entonces hay un impuesto neto de RC-IVA por pagar hasta ese momento. En estos dos casos sucede lo contrario, fíjense. Hay que pagar 176 y como beneficio tengo 563. Hay que pagar 461 y como beneficio tengo 563. Estos dos importes son mayores a estos dos importes. En ese caso particular, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Y les decía, hay que ver la manera de que solo se pueda beneficiar, de acuerdo a lo que establece la norma, por lo que corresponde hasta ese momento. Yo no me puedo beneficiar con todo si es que mi obligación alcanza 176, ¿sí? Entonces simplemente tendría que poner 176 en ese caso y en abajo 431. Y como pueden observar, el resultado es 0 para ambos. ¿Ya? Estoy utilizando ese beneficio solamente lo que se me es permitido, ¿sí? Si bien me dan 563, obviamente yo utilizaré lo que necesito simplemente en esa etapa. Es por eso que va a salir 0. Ya en esta otra columna, la columna P, me dice lo siguiente. Dice monto de la casilla 693 del formulario 110 es la declaración de facturas que ha presentado cada uno de los trabajadores, si es que corresponde. En el caso del trabajador número 1, este trabajador ha presentado facturas. ¿Por cuánto? En el formulario 110 ha presentado por 15.000. Pero de esos 15.000, solamente me voy a beneficiar, hemos dicho, de su crédito fiscal por el 13%. ¿Sí? En ese caso. En estos dos casos ya no corresponde. En el siguiente, nuevamente, digo de 6.000, porque voy a presentar facturas por 6.000 por el 13%. 780. Entonces ya tengo, jóvenes, los beneficios adicionales referentes al formulario 110 para estos dos trabajadores que han presentado su declaración jurada en el formulario 110 acompañada de sus facturitas. Y acá ya viene el análisis. El saldo entonces será a favor del fisco o será a favor del dependiente. ¿Sí? ¿Cuál de estos dos será? Y empezamos a analizar. Este es el impuesto, por si acaso. Fíjense. El impuesto neto RC-IVA hasta ese momento. Pero han presentado estos dos trabajadores estos dos beneficios. ¿Sí? Han presentado.
Lo que tendría que hacer es preguntar, entonces el saldo va a ser a favor del fisco o del dependiente. ¿De qué va a depender todo eso? De la comparación de estos dos importes. Si mis derechos son mayores o mi crédito fiscal es mayor a lo determinado por el impuesto, entenderé que voy a tener un saldo a favor del dependiente. Cuando suceda lo contrario, el impuesto sea mayor al crédito fiscal que yo tengo en facturas, entonces el saldo será a favor del fisco. Eso es lo que le salía de valores negativos y positivos, ¿no ven? Entonces yo diré este valor menos este otro valor me va a dar como un saldo a favor de 184. Nuevamente, para recordar, está redondeado, sería 184.50, está redondeado por si acaso. ¿Ya? Hasta ahí. El saldo es a favor del dependiente porque el importe en crédito fiscal es mayor al impuesto determinado. En el segundo caso, en el segundo trabajador, sucede lo contrario. Esto es mayor que esto. Entonces el saldo va a ser a favor del fisco. Y pongo este importe menos ese otro importe. Pongo 0. Perfecto. Digo, este valor determinado menos el crédito fiscal que he presentado en mi declaración me da un valor de 152. Si les muestro, ustedes han obtenido 151.89, que vendría a ser de manera redondeada 152, porque también hay que hacer una puntualización, jóvenes. Puede ser que al momento de declarar, ustedes saben cuando se llenan los formularios de declaración de impuestos, estos reciben valores o importes redondos, ¿no ve? Entonces lo que se está haciendo es redondear, ¿sí? Se está redondeando. ¿Qué más? Saldo a favor del dependiente tenemos en este caso a favor del fisco, en estos otros dos casos 0, 0 porque no les ha agravado, ¿sí? Vamos a la columna S. ¿Qué me dice la columna S? Monte del código 592, saldo del crédito fiscal a favor del dependiente para el mes siguiente o certificado de saldo a favor del dependiente, RC/IVA, artículo 100, parágrafo de la RND 101910, ¿sí? En este caso, jóvenes, lo que tendría que declarar es lo siguiente. Dice saldo a favor del dependiente del periodo anterior. Dice, necesito saber si es que alguno de estos trabajadores tiene un saldo a favor. Si tuviese, tenemos que colocarlo ahí, ¿sí? Ponemos 0, ninguno tiene saldo a favor. ¿Sí? ¿Cuánto vamos a utilizar esta columna, jóvenes? Por ejemplo, esta es la planilla del mes de agosto, pero fíjense, acá ha arrojado un saldo a favor del dependiente, ¿no ve? Y en el mes de septiembre, en la planilla tributaria, ustedes pondrán 184, ¿ya? Porque tiene un saldo a favor del dependiente. Pero en este caso particular no tiene ese valor, no hay saldo a favor del mes de, estamos en agosto, julio-agosto. En el mes de julio no ha arrojado un saldo a favor del dependiente, es por eso que es 0. Me dice también que debo hacer el mantenimiento de valor, tengo que actualizar este valor y si es que hubiese tendría que hacer a través de las UFBs. Después dice saldo del periodo anterior actualizado, que sería la sumatoria de este valor más este valor. Lo que tenía más la actualización, tendría que tener acá importes actualizados. ¿No los tengo? No. Ahora me dice acá, de estos saldos que tenías el anterior periodo, lo vas a utilizar, ¿cuánto vas a utilizar? Si es que tuviésemos, jóvenes, nos pueden servir para pagar este impuesto, ¿sí? Si es que tuviese. Pero como no existe nada, entonces saldos utilizados 0. No estamos utilizando nada, porque no existe ese saldo. Y acá dice saldo de RC/IVA sujeto a retención. Entonces, en definitiva, ¿cuánto van a retener? ¿Se va a retener? ¿No se va a retener? Entonces, tendremos que dar respuesta a esta columna. Entonces, tendré que decir, en el caso del trabajador número 1, ¿hay un saldo de RC/IVA sujeto a retención? No, es 0. ¿Hay un saldo sujeto a retención del trabajador número 2? Sí, hay un saldo que retener.
Fíjense, acá está. En el tercero, no. En el cuarto, no. Hasta este momento, jóvenes, al que se le va a retener es el trabajador número 2, 152 bolivianos. Como pueden observar, jóvenes, al momento de declarar, yo estoy poniendo 000 en cada casilla. Y eso no se olviden, siempre tienen que colocar un importe ahí, ¿sí? En el caso de que esté vacío, obviamente va a generar un error al momento de enviar. Entonces, tengan esa consideración, por favor. Vámonos a esto que es nuevo. Esta partecita ya es nuevo, les decía, se han implementado disposiciones en las cuales se han establecido cierto tipo de beneficios adicionales. Esto sobre todo del año pasado por el tema de la pandemia y demás. Se ha creado un nuevo sistema de contribución que es el 7RG, que tiene que ver con el fortalecimiento o beneficiar a los emprendedores, ¿sí? Han confusionado, por ejemplo, el IVA, el IT y el IUL en un solo impuesto, en un monoimpuesto, la cual se tributa de manera paulatina bimestralmente, y obviamente estas generan alguna factura, pero esa factura tiene un valor simplemente del 5% en crédito fiscal. Si tú tienes una facturita, bueno, en este caso el dependiente tiene una factura de este régimen, obviamente tendrían que computarle no por el 13%, sino por el 5%. Entonces, tendríamos que registrar si es que hubiese. En el caso particular dice pago a cuenta 7RG periodo anterior. Puede ser que tengamos un saldo del periodo anterior. No tenemos ningún saldo. Vámonos a la casilla, dice formulario 110, casilla 465, en la cual habla de este nuevo sistema, ¿sí? El 7RG nos dice, en esa casilla se podrá determinar cuánto es el importe de crédito fiscal, que es una grabación, les decía, del 5% sobre el valor total de las facturas de este régimen, ¿ya? En este caso particular no tenemos nada tampoco. No ponemos nada. ¿Qué me dice? Total saldo pago a cuenta 7RG. O sea, en total, ¿cuánto tenías como saldo? ¿Ya? Del anterior y del actual acumulados hasta este momento. ¿Cuánto es el valor? Simplemente tendría que sumar este importe más este otro importe. Y me tendría que dar 000 porque no hay absolutamente nada para este caso o esta planilla. Dice pago a cuenta del 7RG utilizado. Si es que hubiese acá algún importe, jóvenes, en este caso particular, hay un trabajador al cual se le está reteniendo, pero si es que presentase esas facturas en ese formulario y en esa casilla de la 465, tendríamos que utilizar este valor para pagar este impuesto, ¿sí? Si es que hubiese, me puede permitir pagar eso. Pero en este caso particular, como no hay nada, no vamos a utilizar absolutamente nada. Impuesto RC IVA retenido. Me dice, entonces en definitiva, ¿estás reteniendo? ¿No estás reteniendo? ¿Se está reteniendo al trabajador o no? En el primer caso no se retiene nada. En el siguiente caso sí hay una retención. Se le está reteniendo al trabajador número 2, 152. Al tercero, nada. Al cuarto, nada. Y en las dos últimas columnas tienen que ver con los saldos, ya sea de 7RG o, en todo caso, si tuviese un saldo a favor, un trabajador en la planilla 110. ¿Sí? A ver, veamos. Dice saldo de crédito fiscal a favor del dependiente para el siguiente periodo o para el mes siguiente. ¿Ya? Esto tiene que ver con la presentación de las notas fiscales en el formulario 110, ¿ya? Diferenciado de esto que viene a ser el 7RG. ¿Tiene saldo a favor algún trabajador? La pregunta es sí, no. Por si acaso acá tienen las fórmulas, pero vamos a hacer.
Dice, ¿tiene un saldo a favor de alguno de estos trabajadores? El primero no tiene. O tiene, a ver, nos fijaremos. Dice saldo a favor del dependiente. Ah, uno tiene. Entonces ponemos igual y acá está. Tiene 184, ya, como valor o saldo para el siguiente mes o el siguiente periodo. Ahora, ¿hay algún otro que tenga un saldo a favor de crédito fiscal? No. Dice saldo de pago a cuenta del 7RG a favor del dependiente para el mes siguiente. ¿Hay alguien que tenga saldo en estas columnas? A pesar de que hemos tenido, todavía nos sigue sobrando, o se ha generado en el mes algún importe correspondiente al 7RG, no. Entonces pongo 0. Estoy haciendo de manera manual para que ustedes vean que cada uno, porque podemos ponerle fórmulas también y jalar todas las fórmulas, pero lo que se quiere es entender cada una de las columnas. Y como pueden observar, por ejemplo, tengo un impuesto por retener en planillas es de 152. En definitiva, nosotros hemos retenido el valor exacto, que sería 151.89, pero redondeado en materia tributaria sería 152. Tengo un saldo a favor de crédito fiscal para el siguiente periodo. El primer trabajador tiene un saldo a favor porque había presentado otras facturitas y le han arrojado que tiene un saldo para el siguiente mes. Los demás no tienen saldo, tampoco tienen saldo al nuevo régimen, ¿ya? Entonces, de esa manera también hemos podido calcular la planilla impositiva en su versión 3. No se olviden, jóvenes, de que no deben dejar de lado ninguna de estas casillas en blanco. Tienen que tener un importe, o en todo caso, si no hubiese ningún importe, en las casillas tienen que consignar el valor 0. Entonces, con eso hemos acabado este ejercicio, jóvenes, y más adelante vamos a ir a profundizar más nuestros conocimientos referente a nuestras 3 planillas.